Buenos días. Hoy es la clase 27 de elementos activos. Vamos a ver las polarizaciones del transistor bipolar, que son los circuitos en CD, porque estamos pensando que después de ver los circuitos de CD vamos a ver amplificadores con el transistor bipolar. Los amplificadores con transistor bipolar se parecen mucho al amplificador MOSFET. Y uno puede hacer los mismos circuitos amplificadores con los dos transistores y después hay un curso un poco más profundo que es el de discretos. Entonces vamos a revisar primero polarizaciones en CD. Para la próxima semana ver el transistor en CA y después quedan algunos modelitos pendientes. Ok, entonces esta presentación viene de un libro que es el libro de Boylestad. La referencia la puedo poner, está al final de la presentación, pero el libro de Boylestad de teoría de circuitos y dispositivos tiene muchos ejercicios, muchos circuitos de aplicación y es un libro muy estándar. De ahí vienen los transistores en CD y los transistores en CA y es un libro muy conocido, casi que en todas las universidades del mundo se usa como referencia principal, es que es muy bueno. Entonces en CD vamos a estudiar los circuitos que vienen ahí. Dice que esta presentación trae varios circuitos, varias topologías. Se llama una topología, es un grupo de circuitos que comparten características comunes. Topologías de circuitos son grupos de circuitos, porque son la base para construir circuitos que se parezcan. Todos los circuitos serían parecidos. Esta topología se llama polarización por resistencia de base. También el sinónimo es polarización fija, polarización por resistencia a base, polarización fija. Es una forma de encender el transistor. Y entonces lo que hacemos es que conectamos aquí a VSC una resistencia de base y esta resistencia es fija. La idea de este circuito, ¿se acuerdan que para encender un transistor bipolar necesitamos encender el diodo base emisor? Esta resistencia le va a dar voltaje y corriente al diodo base emisor, entonces lo va a encender. Y por lo tanto la malla que estamos viendo aquí por la base es la malla importante para ver cuánta corriente de base obtengo y cuánto voltaje de base emisor. Que sabemos que el voltaje de base emisor es alrededor de 0.7, entonces en toda esta presentación vamos a usar 0.7 para todos los circuitos. No vamos a resolver tantos modelos exponenciales, ya los hicimos la semana pasada. Entonces de aquí en adelante todos son el modelo de 0.7. Y la resistencia del colector afecta o no afecta a la corriente. Si yo pongo una RC de 100 ohmios o le pongo 200 ohmios o le pongo 500 ohmios, en principio no debería importar la resistencia del colector, porque la corriente de colector es beta veces la de base y la de base depende solo de este lado. ¿Verdad? Entonces la corriente de colector no debería depender de RC, pero tampoco le puedo poner un RC gigante, porque tengo un límite. El límite era la región activa directa, y la región activa directa, para recordar, decía que el voltaje del colector tiene que ser mayor que el voltaje de la base. Entonces vamos a apuntar que la malla por la base define el voltaje base emisor y la corriente de base. ¿Verdad? Y lo segundo es que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, entonces la corriente de colector depende solo del ajuste de RB. Por lo tanto, nos podemos imaginar que si ponemos un potenciómetro aquí en RB, con ese potenciómetro yo podría calcular o manejar la corriente del colector, ¿verdad? Y entonces este circuito puede servir, por ejemplo, si la resistencia del colector fuera un motor, es un control de velocidad de ese motor. Yo le pongo un potenciómetro y al motor le pasa una corriente variable que depende de la posición de ese potenciómetro. ¿Sí, verdad? Entonces es un control de corriente. Hay circuitos que se controlan con voltaje. Entonces yo puedo ponerle a un motor 1, 2, 5 voltios, pero también podría ponerle 12 voltios fijos y controlar la corriente exclusivamente.
Y este circuito tiene entonces corrientes distintas según la resistencia de base que uno escoja. Sí, entonces, bueno, estamos viendo circuitos con polarización en CD para el transistor bipolar y acabamos de empezar, entonces, este de aquí se llama polarización fija, tiene una resistencia en la base y esta resistencia es la que define la corriente de todo el circuito. Aquí a la derecha está el modelo en CD, porque sabemos que si un circuito tiene condensadores y tiene fuentes de alterna y otras cosas, los condensadores en CD son circuitos abiertos. Entonces uno de los primeros pasos para poder resolver el circuito en CD es abrir los condensadores. Y si los condensadores se abren, la fuente está desconectada y la carga está desconectada y el circuito solo depende de esto que está en medio. Los condensadores son muy importantes porque desconectan la carga. Si uno no usa condensadores en la entrada y en la salida, el problema es que la carga queda revuelta con el circuito de polarización y entonces la corriente se desajusta. Lo mismo con la fuente aquí de este lado. Si yo tengo un micrófono aquí conectado y no le puse condensador, este micrófono, como tiene una impedancia pequeñita, porque las fuentes de voltaje tienen una impedancia pequeñita, me pone la base a tierra y entonces me apagaría el circuito. Por eso el condensador es muy importante, porque me desconecta, me aísla completamente el micrófono y la polarización es independiente de lo que le ponga por fuera al circuito. Entonces, condensadores de desacople, la función es desconectar la carga y desconectar la fuente. Aquí dice que los condensadores de desacople se consideran circuitos abiertos en CD, por eso se abren. Y en corriente alterna se consideran cortocircuitos porque la reactancia es muy baja si el condensador es alto. Entonces estamos haciendo aproximaciones porque si no estos circuitos empiezan todos a depender de J omega y uno podría sacar, que se hace en el curso que sigue, los polos y los ceros del circuito y sacar las funciones de transferencia y hacer diagramas de Bode de estos circuitos. Todos los circuitos amplificadores responden hasta cierta frecuencia, pero eso lo vamos a ver en otro curso. Entonces de momento cortos o abiertos perfectos los condensadores. Y aquí está el análisis. Esta imagen está medio borrosa, tengo que cambiarla, pero se entiende bien. La idea es, si este es el circuito que estamos analizando, lo que queremos es calcular la corriente en función de los parámetros que tenemos en la malla de la izquierda, porque dijimos que solo la malla de la izquierda es la que aporta corriente. Lo que tenemos que hacer es dibujar esta malla de la izquierda. Entonces vean que tengo VSC, resistencia de base y el diodo. Aquí tengo VSC, la resistencia de base y tengo el diodo. Sí se ve, ¿verdad? Y entonces este es el mismo diagrama que tenemos en la página pasada. Para poder calcular la corriente de base, entonces dijimos que la resistencia de base es la más importante. El valor de RB es el que me define cuánta corriente de base obtengo. Y entonces la ecuación del circuito la sacamos de esta mallita. La malla dice que VSC, que es la fuente, queda de este lado. Y eso es igual a todas las caídas de tensión, porque esta es la única fuente. Entonces todas las caídas son corriente de base por resistencia de base, que sería este pedacito de aquí. Ya tenemos VSC, corriente de base, resistencia de base, y después tenemos la tensión base emisor, que podemos usar uno de los dos modelos. ¿Cuáles eran los dos modelos? ¿El modelo de Shockley o el modelo .7? ¿Verdad? Aquí en VB es donde va el modelo que uno escoja. La corriente de base la podríamos despejar de una vez y sacamos la corriente de base con valor numérico, ¿verdad? Entonces una forma de resolver estos circuitos es de esta ecuación despejo IB. Y ya tengo un número ahí, no sé cuántos microamperios. Y una vez que tengo IB, lo multiplico por beta para sacar IC. Aquí lo que hacemos es que despejamos IC de una vez, entonces la corriente de base es IC entre beta. Por definición, como la corriente de colector es ya beta veces IB, entonces la corriente de base es IC entre beta, y entonces reemplazamos el IB por IC entre beta. Y de ahí despejamos IC y se queda como sale en esta ecuación. ¿Verdad? Entonces, sea que despejemos IB o que despejemos IC, la idea de despejar IC completamente, esta ecuación de aquí,
es que después el modelo tiene las mismas variables. El modelo tiene IC y VB, por lo menos el de Shockley. Entonces, si uno resuelve con la segunda ecuación, que sería la ecuación de Shockley, uno arma el sistema de dos ecuaciones con dos variables. Y aquí abajo dice, la segunda ecuación depende del modelo de transistor. Con el modelo de tensión constante, VB es 0.7. Entonces nada más se sustituye. Con el modelo exponencial, VB es VT, logaritmo natural de IC entre IS. Entonces uno sustituye esto por esto y queda una sola ecuación que depende de IC. Entonces así como está acomodada, está lista para resolver con cualquiera de los dos. Y la solución del sistema de ecuaciones da como resultado el punto de operación, que es el resultado en la corriente de CD. La corriente de CD es muy importante para el amplificador porque entre más alta, más amplifica. Y entonces si yo lo que quiero es que el amplificador, la entrada la multiplique por 100 o por 200 o por lo que necesite, bueno, esos números son muy altos. Un amplificador con un transistor nos da ganancias de 10, de 20, que en cursos más adelante, cuando los de electrónica van a llevar circuitos integrados, van a ver operacionales con ganancias de 200.000, y 200.000 es un montón de ganancias. Un amplificador operacional es como la evolución de todos estos circuitos, eso se va a ver después. Uno de los problemas de estudiar ingeniería es que tenemos que revisar todo lo que pasó el siglo pasado y es como el siglo completo, ¿verdad? No podemos brincarnos pedazos. Pero bueno, vamos despacito. Bien, entonces, aquí viene un ejemplo. Este ejemplo es con numeritos, entonces vamos a ver si entre todos podemos resolverlo. Viene la solución también, bueno, tengo que hacerla. Bueno, vamos a ver si entre todos resolvemos este ejemplo. Dice, en este circuito determine la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, que sería cuánto hay desde aquí arriba hasta aquí abajo, y luego los voltajes del circuito, voltaje base, voltaje colector y el voltaje base colector. Base colector sería el voltaje que tiene este diodo que debería estar apagado. El transistor tiene un diodo que tiene que estar encendido y un diodo que tiene que estar en reversa. Entonces vamos a sacar VBC para ver si el diodo base colector de verdad está en reversa. Y vamos a usar el modelo de tensión constante con VBE igual a 0.7. La presentación lo que tiene es un espacio blanco gigante. Entonces aquí lo que ocupamos es usar lo que acabamos de ver para resolver este circuito. Ok, entonces vamos a empezar la solución. La idea sería revisar que el circuito del transistor tiene dos mallas. Las dos mallas principales son la malla que viene desde VCC, que es la fuente, a través de la base, esa es la malla 1. Y la otra malla es la malla que viene desde VCC a través del colector hasta acá, que sería la malla 2. La malla 1 es la que enciende o arranca el circuito, ¿verdad? Porque pasa por el diodo base emisor. Entonces la malla 1 es la que nos da la corriente. La malla 2 no me da la corriente del circuito, pero la resuelvo para sacar el voltaje colector emisor, porque sabemos de la malla 2 que toda la tensión de la fuente se tiene que repartir desde aquí hasta aquí abajo, ¿verdad? En esos dos pedacitos. Entonces con la segunda malla podemos despejar la tensión colector emisor. Okay, y entonces vamos a resolver con todos los pasos. Yo sé que las ecuaciones estaban, el álgebra estaba en las páginas anteriores, pero entonces vamos a hacer la práctica. Lo que decimos es VCC es esta pelotita, ¿verdad? Y la anotación de la página lo que dice es que VCC, ¿verdad? Si uno quiere imaginársela, VCC es una fuente que está conectada con el positivo de ese lado. Entonces, donde empezamos a hacer la malla tiene que empezar por acá. Estamos entrando por el negativo de VCC. Entonces voy a poner menos VCC más IB RB más VBE es igual a 0. Si ven el menos, ¿verdad? Quedó diferente de lo que estaba en las páginas pasadas, porque en las páginas pasadas yo había puesto VCC positivo, pero del otro lado del igual. Entonces esta está bien, ¿verdad? Está clara la malla.
Lo bueno es que una vez que uno se acostumbra siempre a hacer el análisis así formal, de que por el signo negativo entramos, entonces va negativa a la ecuación, ya después de que uno lo hace un montón de veces, es como muy riguroso el análisis, ya no hay dónde fallar, se vuelve automático. De aquí vamos a despejar la corriente de base, entonces dijimos, bueno, pasamos VCC al otro lado, pasamos VE al otro lado, y pasamos RB a dividir. Ya esa es la corriente de base solita. Podría sacarla de una vez con los números o podría sacarla del colector primero si multiplico a los dos lados por beta. Porque si multiplico a la izquierda por beta me queda beta y b, que eso es IC. Y la de la derecha queda beta por toda esa ecuación, que es lo que estaba en la página pasada. Entonces saquemos primero las corrientes. Vamos a poner que la corriente de base es VCC, que son 12.7, que es el modelo. Y la resistencia de base son 240 kiloohmios. Y ahí está la corriente. No sé si anda el cálculo. Yo aquí tengo, si no. Si más adelante hacemos uno. Bueno, hacen uno ustedes y ahí lo revisamos. 12.7, 240 kiloohmios. Y en notación de ingeniería, estos son 47.08 microamperios. Esa sería la corriente del circuito. En el esquemático viene el valor de beta. Beta no venía en el enunciado, pero viene aquí en el dibujito. Dice que beta es de 50. Y entonces, una vez que tenemos la corriente de base, podemos sacar las corrientes por las demás terminales, ¿verdad? Si tenemos una corriente del transistor, se pueden sacar las demás, porque sabemos que la corriente de colector es beta veces IB, y la corriente de emisor es beta más 1 por IB, que es también la suma de la de colector y la de base. Yo puedo calcular esto como IC más IB. Entonces, para la de colector sería 50 por 47.08 micros. Y para esta sería 51. Entonces, este valor lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Le doy Shift, guardar en la letra A. Y entonces hago A por 50. Son 2.354. Y A por 51. Son 2.401. Si esas dos las resto, debería darme 47. Entonces hacemos A por 51 menos A por 50. Y son 47.0833 con todos los decimales. Es la ventaja de usar la variable ahí en la cálculo. Y ya tenemos las corrientes por las otras dos terminales del transistor. Entonces, ¿qué nos falta? Porque decía, había una lista de parámetros que había que calcular. Corriente de base, corriente de colector, la corriente de emisor no la pedían, pero ya la sacamos. Ajá. Y luego me faltan los voltajes. Es buena idea sacar los voltajes en las patillas sueltas y después sacar estos voltajes en las terminales que faltan. Bueno, estas son diferencias de potencial, ¿verdad? C es desde el colector hasta el emisor. Entonces, para los voltajes, podemos escribir que el voltaje de base, ¿cuánto es? De la base es directamente 0.7, porque el emisor está a tierra. El voltaje del emisor es 0, porque está a tierra también.
Y el voltaje del colector no depende del transistor, ¿verdad? El voltaje del colector, ¿cómo lo saco? Sería a partir de la fuente VSC menos la caída de tensión en RC. Esta es muy importante, esta siempre la ponen mal. Lo común es que en el examen digan que VSC o que VSC es ICRC y ya, eso está malo. Siempre lo hacen. Hay que diferenciar la tensión del colector, que es una patilla del transistor, de la tensión de la resistencia del colector. Esa resistencia se deja un voltaje. Entonces el voltaje que se deja la resistencia sería VRC, que eso sí es ICRC, ¿verdad? Pero entonces para sacarla del colector yo tengo que tomar la fuente de arriba y restarle lo que se deja esa resistencia. Y entonces VC serían 12 voltios menos la corriente de colector, que son 2.354 por 2.2. Y entonces ese sería el valor numérico. Vamos a sacar 12 menos 2.354 milis y lo vamos a multiplicar por 2.2. Eso da 6.821. Y estas serían las respuestas: voltaje de base, voltaje de emisor, voltaje de colector. Me faltan las que eran diferencias. Entonces, voltaje colector emisor es VC menos VE. De hecho, esta ecuación es la mallita en magenta, ¿verdad? La que estaba en la página pasada, que era la malla 2. La malla 2 es que VCC es igual a ICRC más la tensión del colector emisor. Que la tensión del colector emisor, como el emisor está a tierra, es VE. Okay, entonces, VCE sería 6.821 menos la del emisor, que es 0. Entonces, este sería el resultado. Y VBC es base menos colector. Base es 0.7, colector 6.821, y entonces este voltaje quedó negativo. Está bien que quede negativo, ¿sí, verdad? Porque el diodo base colector tiene que estar en reversa para que el transistor funcione bien. Y eso es porque, ¿se acuerdan? Que el diodo base emisor empieza a encender. El diodo base emisor, la función física es que atraiga electrones hacia la base. Y cuando la base ya está llena de electrones, el colector tiene que recolectarlos, tiene que llevárselos, y solo puede llevárselos si está en reversa, porque va a tener una región de agotamiento muy grande y los electrones en agotamiento ya son parte del colector. Entonces esto sería 0.7 menos 6.821 y eso da menos 6.121, que esa sería la otra solución. Entonces ahora yo les subo las presentaciones con los apuntes. Bueno, esta. Ese sería el primer ejercicio. Entonces estamos viendo circuitos de transistores en CD. Y este primero se llama polarización fija. El detalle aquí principal es que esta resistencia es la que define la corriente del circuito. Polarización fija, la resistencia de base es la más importante. Y si ahí le pongo un potenciómetro, yo puedo variar la corriente. Ahora, si tampoco, bueno, hay que pensar en los valores extremos. Si yo le pongo una resistencia muy alta, no pasa nada. Nada más, entre más alta la resistencia, menos corriente tiene el circuito, ¿verdad? Si le pongo 500 kiloohmios, seguramente voy a tener mucho menos corriente. Pero no puedo ponerle una resistencia infinitamente alta, porque si le pongo un circuito abierto, ya quedé con el circuito desconectado. Entonces, entre más alta la resistencia, el circuito se va apagando. Y resistencias más bajas, ¿cuál es la resistencia más baja que puedo poner ahí?
no puedo ponerle 0 ohmios. ¿Por qué no puedo ponerle 0 ohmios? Porque la base es un diodo de 0.7. Si le pongo una resistencia de 0 ohmios, la base la conecté a 12 voltios y ya lo quemé. Eso sí se quema, ¿verdad? Entonces, la resistencia más pequeña que le pueda poner depende del valor de corriente del transistor. Ese sería un buen ejemplo, porque en las hojas de datos de los transistores viene cuál es la corriente máxima que soportan. Por ejemplo, un 2N2222, que es muy común, muy utilizado, dice que este transistor con 600 miliamperios de colector ya está al límite. Estos son los valores máximos. Y entonces no puedo ponerle más de 600 miliamperios a este transistor. Ese transistor tiene un beta. El problema de beta en estas hojas de datos, primero es que puede llamarse diferente. En CD se llama la ganancia de corriente de CD y también le ponen HFE. HFE es lo mismo que beta, es un sinónimo. Entonces HFE sería la ganancia de corriente del transistor. Vienen un montón de números y entonces ¿cuál de todos uso? ¿Verdad? Dice mínimo, máximo, y todo esto está medido a corrientes diferentes. Entonces, según lo que estamos viendo en el ejemplo, si esto fuera un transistor 2N2222, la corriente dio alrededor de 2 milis, yo debería usar este valor, que es el de 50. Por eso el problema está usando beta de 50. Pero beta depende de la corriente del circuito. Beta al final es una curva. Y aquí está la curva de beta. Y entonces, para una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, dependiendo de la corriente de colector, beta va a variar un poco. Aquí se ve que anda entre 100 y 200. No, 200 creo que no llega, ¿verdad? Y para 1 miliamperio de corriente, beta a 25 Celsius está por aquí. Lo que pasa es que esto no coincide con lo que estaba arriba, ¿verdad? Dice que es más o menos 150 porque está casi en la rayita. Entonces beta sí es un valor muy variable, pero por lo común se recomienda usar valores cercanos a lo que sabemos que va a tener el transistor de corriente. Entonces el valor de beta se puede buscar ahí en la gráfica o se puede buscar en esta tabla. Ahora lo que les decía es que si la corriente máxima del circuito son 600 milis, yo podría despejar de los 600 miliamperios la corriente de base, dividiéndola entre beta, y con la corriente de base podría sacar cuál es la resistencia que pone al circuito ahí en el puro borde, que es la resistencia más pequeñita que uno podría ponerle a este circuito para que el circuito no se dañe. Ok, entonces eso se llama polarización fija. Vamos a hacerle una pequeñita modificación. Uno de los primeros problemas que tenemos en electrónica es armar circuitos que funcionen en todo lado y que funcionen a diferentes temperaturas, porque no es lo mismo tener un circuito aquí en Cartago que siempre hace frío, bueno, ahora es mentira, más o menos, a llevarse un circuito a la playa y dejarlo entre el carro, ¿verdad? Usted deja el teléfono en el carro y se le cocina. No se debería dañar, pero ¿verdad? Los circuitos ahora tienen protecciones, pero no es recomendable dejar ahí un circuito en el carro a toda la temperatura, ¿verdad? Aún así, los circuitos deberían funcionar. Entonces, la cuestión es que el transistor es muy sensible a cambios de temperatura, es muy sensible a cambios en beta, y el circuito que teníamos anteriormente da porcentajes de error de corriente de colector muy altos ante variaciones en sus parámetros. Ya habíamos visto, bueno, en la tarea 2 que estaban haciendo las variaciones de parámetros. Entonces yo podría ponerle Monte Carlo a beta y ver si hago 100 circuitos diferentes y beta es variable, cómo me afecta eso en el rendimiento de los circuitos, a ver qué tanto la corriente de colector se mueve para arriba o para abajo. Entonces el circuito anterior, si le hacemos Monte Carlo y ponemos beta como parámetro y ponemos las resistencias como parámetro, es muy variable. Este circuito está estabilizado. La resistencia de emisor, que es el término nuevo que está aquí, es un circuito o es un componente que sirve para estabilizar la configuración y reducir los porcentajes de error. Entonces esto se llama resistencia de emisor, se puede llamar en los libros estabilización de emisor.
En otros libros también dice emitter degeneration, que es degeneración de emisor. O degradación. Y en el libro de Welles tal vez dicen punteo. Son demasiados sinónimos. No importa, la idea es que es la resistencia que va ahí abajo. Esa resistencia estabiliza el circuito. Okay. Entonces, esta configuración es más estable ante variaciones de beta, ante tolerancias en la resistencia RB y variaciones de temperatura. Este circuito se prefiere. Es un circuito de polarización mejorada. El análisis de mallas se hace parecido. La diferencia es que aquí en la malla de la base queda una componente extra que es la resistencia de emisor, y por esta resistencia no pasa la corriente de base. Aquí lo importante y el punto de confusión en este circuito es que la corriente por las resistencias no es la misma, porque esta fuente VCC está aportando la corriente de base, entonces la corriente de esta malla debería ser la corriente de base, pero una vez que pasamos por aquí, la corriente de este lado ya no es la corriente de base, la corriente de este lado es la corriente de emisor. Entonces esta malla no significa que la corriente sea la misma en todo el loop. Esta malla lo que significa es que la sumatoria de voltajes tiene que dar 0. La corriente de malla no sabemos cuánto es. Y no hay un solo valor. Porque aquí arriba tiene un número, aquí abajo tiene otro número. Entonces la corriente de malla no es lo que estamos calculando. Estamos calculando la sumatoria de voltajes. Entonces, lo que dice aquí es que VCC, que es la fuente, tiene que ser igual a la corriente de base por resistencia de base, más la tensión base emisor, más la corriente de emisor por resistencia de emisor. Si vieron la diferencia, este pedacito de la derecha es extra. Y eso es lo que tiene nuevo este circuito. Entonces, lo que tienen que recordar muy bien, y bueno, cuando estén estudiando, es que la malla se resuelve por análisis de mallas, ¿verdad? Uno dibuja ahí la mallita y uno pone la ecuación. Una vez que uno tiene la ecuación ya es muy fácil, porque lo que tenemos que hacer de esa ecuación es despejar la corriente. El problema es que hay dos corrientes revueltas y lo que queremos sacar del circuito es la corriente de colector. Entonces vamos a hacer reemplazos y sustituciones para cambiar la corriente de base y la corriente de emisor a la corriente de colector. Entonces la corriente de base es la corriente de colector entre beta, y la corriente de emisor se puede escribir como la corriente de base por beta más 1, pero en términos de la de colector, la de base era la de colector entre beta, y entonces esto lo multiplicamos por beta más 1 arriba. Esa segunda está bien. La de emisor es beta más 1 por IB. Y beta más 1 por IB es beta más 1 por IC entre beta, porque IB era IC entre beta. Entonces, estos son los reemplazos. Aquí en la corriente de base vamos a escribir IC entre beta. ¿Sí, verdad? Y aquí en la corriente de emisor vamos a escribir beta más 1 entre beta por IC. Ese reemplazo tienen que sabérselo de memoria, o tienen que haber hecho esta ecuacioncita aquí arriba para poder hacer la sustitución, o la pueden hacer en dos pasos. Aquí el primer paso es que en lugar de IE pueden escribir beta más 1 IB. ¿Verdad? Le escriben aquí beta más 1 IB, y después IB lo reemplazan como dice entre beta, y ya les queda esto. Pero este procedimiento si es de ustedes, esto lo tienen que hacer. Y entonces, una vez que ya todo está en términos de la de colector, despejamos algebraicamente la corriente de colector. No está tan difícil, ¿verdad? Está difícil cuando uno está ahí. Yo sé que ayer hubo examen de CA. Salió uno fundido del examen de CA. Entonces, despejamos la de colector, pasamos VBE a restar a este lado, aquí está. Y se lo sacamos a factor común, entonces queda RB entre beta y beta más 1 entre beta por RE. Y después este IC lo dejamos solito y todo este paréntesis lo pasamos a dividir. Ya esta es una sola ecuación, que es la ecuación del circuito. Importante es que la ecuación que le sacamos al circuito tiene como variables la corriente de colector y el voltaje base emisor.
porque la ecuación del circuito la resolvemos en acople con la ecuación del modelo. Y entonces esa ecuación está lista para usar cualquiera de los dos modelos que tenemos. Esta ecuación se resuelve junto con la ecuación del modelo del transistor para obtener el punto de operación. Y entonces aquí viene un ejemplo. Este ejemplo tiene un montón de números, ¿verdad? Tiene resistencia de base de 430 kiloohmios, resistencia de colector de 2K, resistencia de emisor de 1K. Tiene un condensador aquí atravesado. Este condensador es importante en la parte de corriente alterna. Ahorita no interesa tanto porque en CD todo se abre, ¿verdad? Entonces la idea es que este condensador lo reemplazamos por un abierto. Pero en corriente alterna esto va a ser un corto y me va a eliminar esta parte. Eso todavía no podemos explicar para qué. Pero sí va a ser muy importante el condensador en esta resistencia. Porque esta resistencia va a adelantar. Esta resistencia echa a perder la ganancia. Entonces la quitamos en corriente alterna para que la ganancia sea mejor otra vez. Y listo. Entonces lo que hay que hacer es resolver este circuito. Y aquí hay espacio. Bueno, no, está la solución completa, ¿verdad? Pero entonces la idea es por dónde empezamos a resolver uno de estos circuitos. Lo que hay que resolver para poder sacar las corrientes es la malla por la base. La del colector no me interesa porque la corriente de colector no depende del voltaje del colector. La corriente de colector depende del voltaje de la base. Entonces la malla la vamos a dibujar aquí. Y tiene que empezar en tierra y tiene que terminar en tierra. ¿Por qué está empezando en tierra? Porque recuerden que la fuente VCC estaba aquí conectada. Y es buena idea dibujar las fuentes a menos de que ya se las imaginen, ¿verdad? Pero yo empecé en tierra y entré por el negativo y salí por el positivo. Entonces la fuente de 20 tengo que poner la negativa en la malla. Y lo otro es que aquí abajo, aquí está tierra, pero hay circuitos que en lugar de tener aquí tierra tienen una fuente negativa. Entonces puede que haya un circuito con un transistor que tenga aquí VCC y aquí una fuente menos VEE. Y entonces aquí puede tener más 10 voltios y aquí puede tener menos 10 voltios. El circuito de 20 voltios de extremo a extremo. Entonces cuando uno saca las mallas tiene que dibujar aquí la fuentecita de abajo, que esa enreda un poco. Y lo que tendríamos que hacer es dibujar la fuente y se puede dibujar con el negativo de ese lado y una fuente de 10 positivos con respecto a tierra. No le vamos a poner menos 10 porque esa fuente es de 10 con el negativo para arriba. Entonces la idea es recordar la notación de estos puntitos o de estas terminales donde se conecta la fuente. Este no los voy a enredar, voy a quitarlo. Pero la idea es que si esto fuera una tensión negativa, hay que dibujar ahí la fuentecita negativa para poder hacer la malla. Y entonces aquí vamos a hacer la malla. Voy a dibujarla de nuevo aquí. La malla sería que estos 20 voltios son igual a todas las caídas de tensión del resto del circuito. Entonces también la otra forma es poner que VCC, que es la única fuente de esa malla. El problema es ahí si tenemos fuentes diferentes, pero entonces VCC aquí es esta arriba, es igual a corriente de base por resistencia de base más la tensión base emisor más corriente de emisor por resistencia de emisor. Esta es la ecuación del circuito. Aquí hacemos los reemplazos, entonces en este los hacemos más despacito. Dice que la corriente de emisor es beta más 1 por IB. Es que en la otra había hecho dos reemplazos en un solo paso. En esta, ¿verdad? Sería corriente de emisor es beta más 1 por IB. Y de aquí sacamos a factor común IB y despejamos IB completamente. Esa es otra forma, ¿verdad? Sacamos IB y la calculamos primero. Porque ya una vez que sabemos cuánto es la corriente de base, las demás corrientes son fáciles de sacar. Y entonces con los valores numéricos, bueno, primero la malla, después poner todas las corrientes en términos de una sola, después factorizar la corriente, después sustituir los números, esto da 40.125 microamperios con el valor de beta que viene aquí en el enunciado y con los valores de los componentes. Creo que está bien, ¿verdad? Esta parte está bien explicada. Todos los circuitos con
transistores bipolares se resuelven por esta mallita. Si fueran MOSFETs, el problema es que la corriente de un MOSFET es de cero, ¿verdad? La corriente de gate de un MOSFET siempre es de cero. Entonces hay una diferencia. La segunda cosa que tenemos que sacar es la de colector, la corriente de colector. La corriente de colector es beta por IB, IB ya lo tenemos. Entonces 50 por esta corriente me da 2.006 miliamperios. Y el problema, en tercer lugar, pregunta cuál es el voltaje entre el colector y el emisor. Entonces, para sacar los voltajes, una vez que ya tenemos las corrientes, la corriente de emisor no la tenemos y sí la vamos a ocupar. Pero una vez que sacamos todas las corrientes, los voltajes se pueden sacar en cada terminal por aparte, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el voltaje del emisor es corriente de emisor por resistencia de emisor. El voltaje de la base lo puedo sacar como el voltaje de este lado más 0.7. O el voltaje de la base también lo puedo sacar por una mallita porque puedo decir que es 20 menos la caída de esta resistencia. ¿Verdad? Si tengo 20 y le quito lo que se deja esta resistencia, ya tengo el voltaje de la base otra vez. Y el voltaje del colector sería USC menos la caída de tensión de esta resistencia de arriba. Entonces, la otra forma para sacarlo en un solo paso es hacer una malla. Lo que nos pide el problema es la tensión colector-emisor. Entonces, si hacemos una malla por aquí, esa es la malla de este lado, que dice que USC es IC por RC más USE más IE por RE. De aquí despejamos USE solito. Y esta ecuación tiene mucho sentido, porque lo que dice es, si yo quiero la tensión que se deja al transistor, yo voy a tomar la fuente, le voy a restar este pedazo y le voy a restar este pedazo. ¿No? Entonces a toda la malla le quito lo de arriba y lo de abajo y eso me queda la tensión colector-emisor. Con los números, que es nada más de evaluar, eso da 13.94 y aquí vean que IC son estos 2.006 y este IE no lo teníamos calculado, entonces son 51 por la base. Esa es la tensión colector-emisor. Después preguntan las tensiones en todas las terminales sueltas. Esto fue lo que acabo de explicar. La de colector puedo sacarla como USC menos la caída de arriba. Entonces USC menos la caída de la resistencia de arriba me da 15.99. La del emisor es corriente de emisor por resistencia de emisor. Corriente de emisor es todo esto, resistencia de emisor son K, entonces son 2 voltios. Y la de base es la de emisor más 0.7. Si yo ya calculé la tensión de este lado, yo sé que la tensión de base es 0.7 por encima. Nada más le sumo 0.7. Ahí están las tres tensiones. Y para comprobar que el transistor esté en activa directa, sacamos la de base colector. La de base colector dio negativa, entonces el diodo base colector está en reversa. Ahí la resistencia y el capacitor se consideran en paralelo, ¿no? Los condensadores, depende de cuál, pero todos los condensadores son abiertos, porque estamos en CD. Entonces uno puede desconectarlos directamente. Lo que deberíamos hacer, ¿verdad? El condensador este de la izquierda está en serie, pero podríamos desconectarlo. Este otro condensador está en serie, entonces lo desconectamos. Y este está en paralelo con esa otra resistencia, pero también está abierto. Entonces los condensadores los desaparecemos por ahora. Y bueno, creo que este lo expliqué más rápido porque ya estaba todo hecho. Pero sí está bien la solución. Y la parte importante es la malla de la base. Todos los circuitos de polarización los resolvemos con la malla por la base. Entonces, una vez que tenemos la corriente de base, las corrientes de las otras terminales las sacamos con beta y los voltajes los sacamos con mallitas, que pueden ser mallas parciales, ¿verdad? La idea central sería que si quiero la tensión de este nodo, puedo tomar la tensión de alimentación y restarle lo que se deja la resistencia de arriba, que es IC por RC. Si quiero la tensión de este nodo de abajo, esa es la tensión de esa resistencia. Y si quiero la tensión de este lado, del lado izquierdo, puedo sacar la del emisor y sumarle 0.7, o puedo sumar la de 20 voltios y quitarle lo que se deja la resistencia de base, que es IB por RB. Cualquiera de esas dos. Y entonces esa sería la solución de este ejercicio.
Me quedan un par de circuitos. La presentación de hoy lo que tienen son formas de conectar circuitos, son formas de hacer polarizaciones. Y una de las que más se utilizan por encima de las dos anteriores, esta es la que se prefiere casi siempre, es la polarización del divisor de tensión. Esta es muy famosa porque en las configuraciones anteriores la tensión de la base y la tensión del diodo de base emisor dependen de la resistencia, sí, ¿verdad? La que uno pone aquí arriba. Pero usualmente no hay comprar componentes y los componentes tienen su precisión, su tolerancia y eso, ¿verdad? Entonces este circuito no es muy estable y la tensión de base puede ser cualquier cosa. En cambio, en la persona que creó este circuito tuvo la idea de ponerle un voltaje de base fijo, pero está fijado por un divisor de tensión. Un divisor de resistencias debería darme un voltaje de base que sea igual a VSC por R2 entre R1 más R2. Entonces, en principio, la idea de este circuito, la idea original, es que si el voltaje de base yo lo puedo calcular como VSC por R2 entre R1 más R2 y el voltaje base emisor es de 0.7, ¿cuál es el voltaje del emisor? El voltaje del emisor sería el voltaje de base menos 0.7 y después la corriente de emisor es el voltaje de emisor entre la resistencia de emisor y ya tengo la corriente del circuito y no tuve que hacer ni mallas. Así se ven los pasos. Entonces la idea es, si el voltaje de la base es fijo, porque yo lo puse con este divisor, eso es un número en voltios, y le quito 0.7, la corriente de este circuito es la corriente de la resistencia de abajo y ya eso es fácil de calcular. Esta es la forma más fácil y rápida de calcular este circuito. Tiene un requisito y el requisito es que los divisores de voltaje, para yo poder hacer esto, tengo que aproximar que la corriente de base no cuenta, porque vamos a ver, la idea de un divisor de voltaje es que si tengo R1 y tengo R2 y aquí está VSC, yo puedo sacar el voltaje de este lado, siempre y cuando la corriente por la resistencia sea la misma, porque la idea del divisor de tensión es que yo saco la corriente de este divisor, la corriente de su VSC entre R1 más R2, eso es la corriente, y lo multiplico por la resistencia R2 y ya tengo la fórmula del divisor de voltaje. Esto es corriente por resistencia, pero la corriente tiene que ser VSC entre esa suma. Si la corriente por R1 no es la misma corriente por R2 porque yo al circuito le estoy sacando corriente, entonces ya el divisor de tensión no me funciona. El requisito es que la corriente de base sea aproximadamente 0. O la otra forma de poner eso es que la corriente que le saque yo al circuito desde el nodo central sea menos de un 10% que la corriente que pasa por las resistencias. Porque si la corriente por las resistencias es alta y yo le estoy sacando un 10%, no es tanto el error. Entonces, si está bien armado es de los circuitos más fáciles de analizar, porque hacemos el divisor de voltaje, quitamos 0.7 y ya sacamos la corriente y no ocupamos resolver mallas ni nada extraño. Y en esta polarización, la otra ventaja es que en todas estas ecuaciones que acabo de copiar, beta no lo puse ni una sola vez. Eso es excelente porque entonces beta, que es un término que varía con la corriente, con la temperatura, con un montón de cosas, ya beta no es importante. Y significa que este circuito ya puedo ponerlo en diferentes temperaturas y va a responder mejor. Porque ya beta no es un parámetro importante para la configuración. Entonces la solución aproximada es que el voltaje de base, de hecho aquí debería simplificar un poco porque estoy usando la ecuación de Shockley y la idea es no usar la ecuación de Shockley. El voltaje de base es el divisor, el voltaje del emisor es IE por RE, que también lo puedo sacar con esta otra ecuación.
Lo que dice es que VB es VB menos VE. Como la de base yo la tengo y esto es 0.7, la de emisor la puedo sacar. Y entonces voy a simplificar un poquito esta presentación porque veo que está medio... Voy a tapar esto de aquí abajo. De hecho voy a tapar todo. El voltaje de emisor sería el voltaje de base menos el de base emisor. Y la corriente de emisor sería el voltaje de emisor entre la resistencia de emisor. Entonces, ¿qué necesito? Necesito armar todas las ecuaciones ahí para atrás y al final la corriente de emisor era beta más 1 entre beta por la de colector. No sé si se acuerdan de esa. La de emisor es beta más 1 entre beta por la de colector. Esa uno la podría apuntar también. Eso es porque la de colector era beta más 1. No, la de emisor era beta más 1 por IB. Y la de colector era beta IB. Entonces, si yo quiero la de colector solita, paso el beta a multiplicar arriba, paso beta más 1 a dividir. Y me queda VE entre RE. VE entre RE. Y el voltaje del emisor es esa resta. Y esa resta tiene arriba un producto. Entonces es VCC R2. R1 más R2 menos VBE. Esa es la ecuación del circuito. Y se resuelve con la ecuación del modelo que es VBE.7. Que ahí es donde no podría usar el otro. Pero con esos dos es suficiente. Entonces ya quedó. Y listo. Entonces eso es aplicar el divisor de voltaje. A veces no sabemos si el circuito tiene poca corriente de base o tiene mucha corriente de base porque no sé la solución desde el primer momento, ¿verdad? Lo que estamos tratando es de resolverlo, entonces no sabemos cuánto va a dar. Una forma de resolver el circuito siempre de manera exacta es utilizando el equivalente de Thevenin. Entonces, este pedacito del circuito, esta parte de las resistencias, el problema que tenemos es que puede que no sea exacto hacer el divisor. Entonces, si eso lo metemos en un Thevenin, ¿cómo era el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin es que cualquier circuito que tengamos, puede ser activo o pasivo, no importa de qué tipo de circuito estemos hablando, lo puedo reemplazar por una fuente y una resistencia. La fuente es el voltaje de circuito abierto, entonces yo me llevo lo que está en esa cajita gris, lo puedo dibujar por afuera. Tiene OSC arriba y lo que ando buscando es el voltaje de Thevenin. Entonces mido el voltaje en la patita que quedó ahí con circuito abierto. Eso es voltaje de Thevenin. Sería igual un divisor OSC por R2 entre R1 y R2. La diferencia es que ese ya es la fuente exacta, ¿verdad? Porque ahí no estamos aproximando nada. Este es el voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin sería tomar esa misma cajita, apagarle la fuente, entonces VCC lo apago y voy a medir de aquí para la izquierda cuál es la resistencia equivalente. Esas dos resistencias están en paralelo, ¿verdad? Porque si la fuente está apagada, el teorema de Thevenin requiere que yo apague la fuente. Y si la fuente está apagada, esas dos están en paralelo, entonces sería R1 por el paralelo R2. Entonces la cajita gris la vuelvo a dibujar ahí, ¿verdad? La idea es desconectar la cajita gris y hacerle las dos pruebas, el experimento de Thevenin para abierto y corto. Y entonces dibujo los componentes, sería la fuente y la resistencia. Este circuito se parece al que ya estudiamos, porque esto es polarización fija otra vez, ¿verdad? Tiene fuente, tiene resistencia en serie y tiene resistencia de emisor. Este lo resolvemos por el método de polarización fija y ya nos da la solución. Entonces, en caso de duda uno usa Thevenin siempre.
Es buena idea estudiarlo y usamos ese siempre y ya no habría que hacer el método aproximado, ¿verdad? El método aproximado, el problema es que puede fallar. Pero si el circuito está bien diseñado, y con eso me refiero a que las resistencias de polarización tengan mucha corriente para que la corriente de base no sea significativa. Si estas tienen mucha corriente, también puedo sacar el voltaje aquí directamente. El ejemplo con números para es tempranito, tal vez salimos un poquito antes, no queda tanto. Pero vamos a hacer este ejemplo y a revisar un circuitito más y ya eso es lo de hoy. Entonces, de este circuito tenemos componentes. Dice, determine la corriente de circuito. ¿Cuál corriente? La de colector, porque la de colector es la corriente importante. Esa es la corriente de la carga. Usualmente nos imaginamos a RC como si fuera la carga, como si fuera un motor o si fuera un parlante o si fuera lo que sea de carga del circuito está al lado del colector, porque la corriente del colector es estable y no depende de los voltajes del colector. Esta es como la salida del circuito. Uno arma todo el circuito de este lado para obtener una corriente de colector definida. Entonces el colector usualmente es la salida. Aquí tenemos componentes, dice que 3 voltios es VCC, está bajito, pero es un amplificador que sí funciona. Tiene R1, R2, RE, RC. Este parámetro lo vamos a omitir mientras tanto, de momento, porque dijimos que usamos el modelo .7. Entonces, yo sé que le estoy haciendo cambios hoy a la presentación, pero para hacerla más sencilla, quitemos ese parámetro y usamos .7. Entonces lo que vamos a poner aquí es que el voltaje base emisor es 0.7 y que beta es 100. Con eso se pueden hacer los dos métodos, el aproximado y el exacto. Viene el espacio, vienen 2 páginas en blanco. Entonces vamos a hacer la solución exacta primero. Vamos a hacer la exacta primero para ver cuánto son las corrientes y ver si al final uno puede brincarse todos los pasos y hacer la solución rápida. Necesito sí los valores. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a copiar. Los voy a pegar aquí a un ladito. ¿Sí? Ok, y entonces dijimos que vamos a tener una fuente de Thevenin con una resistencia de Thevenin con el resto del circuito, y arriba no me hace falta dibujar lo que esté del lado de arriba porque la corriente de colector viene de esta malla. Entonces el voltaje de Thevenin sería VCC por R2 entre R1 más R2, que serían 3 voltios por 14K entre 11 más 14. Ahí no pongo kilo ohms porque se cancelan arriba y abajo. Entonces esto es 1.68 voltios. Y la resistencia de Thevenin sería el paralelo de R1 con R2. Que sería 11 por 14 entre 11 más 14. Son 6.16 kilo ohms. Después hacemos la malla. De la malla sacamos que menos sobre Thevenin, ya este es el circuito de polarización fija, más IBR Thevenin, más el voltaje base emisor, más IE RE, suma 0,
esa sería toda la malla. Tiene variables diferentes porque tiene corriente base y corriente de emisor, entonces hay que poner todo en términos de la misma corriente. Vamos a poner IC entre beta y aquí vamos a poner beta más 1 entre beta IC y vamos a despejar la corriente de colector que queda with Thevenin VBE y Thevenin entre beta más 1 entre beta R. Con los números sería 3 menos 0.7 beta 100 y RE son 47 ohms. Y con eso ya es de calcular. Son 21.09 miliamperios y esa es la respuesta. No es difícil, ¿verdad? Que lo que tiene siempre se hace igual. Siempre es la malla por la base. Siempre es 0.7 y lo que tiene mucha álgebra. Pero no hay ninguna ecuación rara, no hay integrales, no hay tangentes raras, no hay fórmulas, no hay nada como matemáticamente difícil. Es álgebra sencillita. ¿Por qué es que la parte de arriba no se toma en cuenta? Es porque la corriente de colector no depende de nada que esté en el colector. Lo que andamos buscando es la corriente, ¿verdad? Y si está en activa directa, vamos a suponer que el voltaje del colector es el correcto. La corriente no depende de lo que esté ahí arriba. Sí, que esa es la idea de los transistores. La corriente de salida del transistor depende de lo que tenga al lado de la entrada. Ahora, me hubiera brincado muchos pasos, me hubiera brincado el Thevenin y un montón de cosas. Revisando si las corrientes de este circuito, la corriente de base sobre todo, es despreciable. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que sabemos es que esta es la de 11K, esta es la de 14K. Y lo que estamos sacando por aquí son, si aquí hay 21 miliamperios y beta de 100, estamos sacando 211 microamperios. Más o menos, ¿verdad? Porque esta corriente la divido entre 100, son 211 micros. Entonces 211 pasan para allá. Vamos a ver, si esto fuera una serie sin corriente hacia la derecha, la corriente que pasa por esas resistencias es de 3 voltios entre 11 más 14. Eso da 120 micros. Entonces eso es muy pequeñito a la parte de 211 y entonces no hubiera podido resolverlo por método aproximado. Pero eso no lo podemos saber hasta después de resolverlo de manera exacta, ¿verdad? Es medio difícil saber cuándo sí y cuándo no. Entonces lo que les recomiendo es que el circuito del divisor de voltaje lo hagan siempre por Thevenin, porque ahí no hay donde fallar, ¿verdad? Y una vez que uno saca el Thevenin, es un pasito extra, es sacar una resistencia y un voltaje. Una vez que uno saca eso, el circuito se convierte en el de polarización fija y listo. Y con eso no hay que estar analizando si sí o si no, o si puedo despreciar la corriente o si no la puedo despreciar, ¿verdad? Hacemos Thevenin siempre. Y bueno, aquí la presentación tenía un campito, entonces para usar el campito, la corriente de colector dio 21
0,9. Entonces de ahí yo puedo sacar las demás corrientes, ¿verdad? La de base es la de colector entre beta. Y la de emisor es beta más 1 por la de base. No hace falta que calculemos ahí todo, pero sí se pueden hacer las ecuaciones. El voltaje de base sí es importantísimo, no es el voltaje de Thevenin. El voltaje de base no puedo poner que es el divisor de voltaje, porque es justamente lo que dijimos que no hagamos, ¿verdad? Entonces el voltaje de base lo puedo sacar como el del emisor más 0,7. Es cuánto hay de este lado más 0,7. Pero entonces ocupo el del emisor. El del emisor es IE por RE. Entonces debería ser ese primero, después el de la base y después el del colector. El voltaje del colector sería VSC menos IC por RC. Entonces ya tengo los voltajes, tengo las corrientes, tengo los voltajes y después puedo calcular el voltaje colector emisor, que sería voltaje colector menos voltaje emisor, o también se puede sacar como VSC menos ICRC menos ICRE, que esta sería la malla completa. Y el voltaje base emisor es 0,7 y el voltaje base colector sería base menos colector. Que en teoría estas tres de abajo están relacionadas y están relacionadas por una malla que tiene el transistor aquí alrededor, pero esa no hace falta. Lo que digo es que uno podría hacer, empezar de este punto, decir que VBC más VCE más VEB es igual a 0, porque todo el lazo tiene que calzar. Entonces si tengo 2 puedo sacar la tercera, pero no hace falta. Y listo, ya ese es el ejemplo completamente resuelto. Ya tenemos las corrientes y los voltajes por todo lado. Y bueno, eso es lo que haría un simulador, porque un simulador nos da todos esos valores. Aquí lo que estamos haciendo en la clase de hoy es simulando a pie. Aquí yo sé que ahora hay muchas computadoras y muchas máquinas, pero bueno, hay que saber hacerlo a pie también. Ahí es donde dicen que nunca nos va a reemplazar el AI, porque uno es el que sabe cómo hacer las cosas. Entonces hay que saberlas hacer. Sí, ¿verdad? Esto les queda ahí en los apuntes. Yo ahora saco un PDF y lo subo en la presentación para que ya quede todo escrito. Lo que importa más aquí es que entiendan el procedimiento, ¿verdad? Y me queda un último circuito. Este circuito es pequeñito, entonces voy a pasar a verlo. El último circuito de hoy se llama autopolarización. Y en este circuito se parece al de polarización fija, pero en lugar de poner una resistencia a positivo, la resistencia está al colector. Se llama autopolarización porque la corriente de colector de ese circuito es la corriente de esta terminal, pero la corriente de base se toma de la misma patilla del colector. Y entonces la corriente de base es una fracción de la corriente de colector. La corriente total que pasa por esta resistencia es la suma de las dos. Es decir, que esta fuente aporta tanto la de colector como la corriente de base que se autopolariza al mismo, ¿verdad? No ocupo las dos fuentes aquí separadas como para, bueno, es una sola, pero hay una rama por la derecha y una rama por la izquierda. Esta, la corriente de base se toma del nodo del colector. Y entonces el circuito tiene una malla que está dibujada aquí a la derecha. Tiene dos mallas, pero la malla que polariza y que enciende al circuito es la malla por la base. Entonces dice que VSC tiene que ser igual a toda esta corriente que no es la corriente de colector. A pesar de que la resistencia se llama RC, esa no es la corriente de colector. ¿Por qué? Porque la de colector es la de esta patilla. Entonces esta corriente es la suma de la de colector más la de base. Por aquí pasa la de colector más la de base. Después tenemos que sumar esta tensión, sumar la de base emisor y sumar la de esa resistencia. Esto es un montón de álgebra, pero no es una malla, ¿verdad? Se ve gigante, pero no es tan gigante.
Entonces, la malla por la base dice que VSC es la fuente. Entonces, ya la fuente la conté. Después tengo que restarle todas las caídas, ¿verdad? Aquí dice que la subida de tensión es esto y las caídas están negativas. Entonces, la primera es corriente colector prima, que es esta corriente de arriba, que dijimos que es una corriente que es la suma de dos componentes por RC, menos la corriente de base por resistencia de base, menos la tensión base emisor, menos la corriente emisor por resistencia de emisor. Aquí tenemos las tres, porque tenemos IC', IB y tenemos IE. La de colector prima es IC más IB, que de hecho IC más IB es la de emisor. Entonces la corriente de emisor está aquí y la corriente de emisor está aquí. Lo que sucede es que la corriente de emisor viene, se parte en dos y después se vuelve a juntar. ¿No? Entonces por aquí arriba pasa la corriente de emisor completa. Ponemos IC más IB por RC. Luego IB queda solito y IE lo ponemos como beta más 1 por IB. Ya tenemos una ecuación que está en términos de IB, porque a esta IC más IB le podemos poner beta IB y todo está en términos de IB, entonces se despeja IB. Eso es un montón de álgebra, pero con mucha paciencia se puede hacer. Y la de colector es multiplicar todo eso por beta, entonces aquí se pone en paréntesis y se pone beta arriba. Esta ecuación se resuelve junto con el modelo y me falta un circuito con números, que en el libro debe haber un circuito con números para evaluar todo esto numéricamente, pero el procedimiento es como el mismo, ¿verdad? Ya esto es repetir más de la cuenta. Lo más importante del circuito autopolarizado es que la malla tiene que ser completa, ¿verdad? Entonces no podemos dejar términos botados. VSC tiene que alcanzar para encender RC, RB, el diodo base emisor y RE. Y la corriente por esta de arriba, ese es el otro punto de falla. La corriente de aquí arriba no es la corriente de colector. La corriente por aquí arriba es la corriente de emisor porque es la suma de la base más la de colector. Entonces toda la corriente del circuito pasa por aquí arriba y toda la corriente pasa por aquí abajo. Ese es el circuito autopolarizado. Ahí el álgebra es un montón, pero esa es la ecuación. Y habría que buscarse un ejemplo con números para ponerle los números a todas estas partes. Entonces en realidad eso es. Solo esta página es. Sí, es una malla así muy grande. Dice que esta fuente se reparte y tiene que alcanzar para RC, RB, el diodo y RE. Y son esos 4 pedacitos. Y el punto importante es que la corriente de esta resistencia no es la de colector completa, porque esta corriente es la suma de la de base y la de colector. Está por aquí. El resto es álgebra y ya queda esto por aquí.